Bienvenidos a todos a esta primera aproximación a los contenidos de la unidad de estructura del mercado turístico, la última unidad, la número 5, donde vamos a ver la demanda turística. En un principio, la demanda turística la podemos analizar como un componente del mercado turístico, en donde podríamos definirla como la cantidad de productos y servicios turísticos que los turistas están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades viajeras. Y por otro lado, desde el punto de la información estadística, la podemos definir como el número de personas que viajan. Como podemos ver, pues se trata de un mapa conceptual donde se abarcan muchos conceptos. Y bueno, vamos a empezar poco a poco a ver esta demanda turística. Si nos atenemos a estas definiciones, podemos estudiar la demanda turística desde dos niveles. Por un lado, desde el consumo o gasto que generan los turistas y por otro lado, como la contabilización de los turistas o personas pues, que viajan, que se desplazan por motivos turísticos. Para obtener ambos estudios vamos a utilizar una serie de datos que se generan a través de los estudios estadísticos, a través de las fuentes de información generadas por organismos oficiales, veremos también otros organismos privados y veremos también los usuarios de esa información turística. Estos datos se nos ofrecen a través de estadísticas oficiales, registros de visitantes y otras fuentes estadísticas. ¿Y qué información nos vas a dar? Pues la información que nos interesa. ¿Cuántos son esos desplazamientos? ¿De dónde y hacia dónde son esos flujos turísticos? ¿Por qué se producen esos desplazamientos? ¿Cómo son? ¿Cuándo se realizan? ¿Qué se hace durante esos desplazamientos? ¿Y cuánto tiempo? Principalmente los usuarios de esta información turística pues van a ser las administraciones y las empresas turísticas que van a poder adoptar sus políticas turísticas dependiendo de estos datos. Pero también otros usuarios pues serán las personas que vayan a viajar, las universidades, en fin, tiene un amplio espectro de personas que pueden estar interesadas y de entidades interesadas en esta información. En cuanto a los turistas o personas que viajan, tendremos que diferenciar la demanda real, que es la que realmente viaja, la que se produce un desplazamiento, y la demanda suprimida. La demanda suprimida la podemos clasificar en potencial, diferida y no demanda. Y se trata de las personas que realmente, el turista que realmente pues no se desplaza. Puede ser potencial, que es aquella demanda que puede llegar a ser efectiva, ya que no tiene problemas para viajar. Puede ser diferida, son aquellos turistas que pueden viajar pero que por causas temporales no lo hacen, pues por motivos de salud, por circunstancias temporales, pues como que se acaban de abrir una hipoteca. Y por último, la no demanda, que esto sí es un segmento del mercado que no puede o que no quiere viajar. Los factores que condicionan a la demanda pueden ser internos, relacionados con el turista, o externos, fuera del ámbito del turista. Internos pues pueden ser sus características demográficas, por ejemplo, el ciclo de vida en el que se encuentra el turista, la situación física en la que se encuentra, condicionantes sociales, la clase social en la que se encuentre va a generar pues un turismo de élite, un turismo de masas. Las preferencias, esto está muy unido, muy influenciado por las modas, el tiempo libre y de ocio con el que cuente el turista, su disponibilidad de renta, pues esta disponibilidad de renta va a condicionar la elección del destino, el tiempo de duración del viaje y si está predispuesto a viajar o no. Pero hay otros factores que no los controla el turista, no están relacionados con él directamente, pero sí son externos a él y le influyen, como por ejemplo los factores culturales del país al que pertenece, pues hay turistas que les gusta buscar culturas similares a la de ellos a la hora de viajar o todo lo contrario. Los factores económicos, normalmente los países que tienen un nivel de renta mayor son aquellos que generan más corrientes turísticas. Y los factores políticos, la facilidad con la que se desplazan, entran y salen los turistas de un país.
A continuación vamos a ver las características más importantes de la demanda turística. En primer lugar tenemos la concentración, que puede ser tanto espacial como temporal, en el caso de que los consumos turísticos se realicen sobre todo en una determinada época del año. Y en cuanto a la espacial, la concentración espacial puede ser en destino o en origen. En destino, siempre que las corrientes turísticas que se dirigen hacia un destino van sobre todo a un punto concreto de ese destino, o en origen, cuando un destino turístico depende sobre todo de un determinado país emisor. Es decir, que la mayoría de los turistas que llegan a ese destino provienen de uno o de un pequeño número de países emisores. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan los destinos para luchar contra esta concentración? Pues la diversificación de los productos, es decir, la creación de otros productos turísticos que atraigan diferentes segmentos de mercado, acciones sobre la oferta, por ejemplo, acciones sobre el precio, y por último, la segmentación del mercado, pues lo que es intentar atraer a diferentes segmentos del mercado, a diferentes segmentos de turistas, dependiendo de las épocas del año. Por ejemplo, con el inserso en temporada baja. En segundo lugar, tenemos la elasticidad de la demanda, es decir, la variación que sufre la demanda en relación con el precio. Ante subidas de precio, la demanda baja considerablemente. Esto sería una demanda elástica y en turismo es muy importante debido a que el producto turístico no es un producto de primera necesidad. Es un producto que en el momento en que hay una bajada de la renta, por ejemplo, de un país, se va a ver muy afectado. Otra característica que puede tener la demanda turística es la especialización de los destinos en una determinada demanda, lanzando pues monoproductos. La heterogeneidad de la demanda, al ser poco uniforme, y por último que está siempre en constante evolución, teniendo en cuenta que le afectan las modas y cualquier factor externo. Todo ello pues va a propiciar a que haya unas determinadas tendencias actualmente en la demanda, como son la búsqueda de destinos más lejanos. Aquí tenemos que tener en cuenta cómo el avión y el abaratamiento que se ha ido sufriendo con la liberalización del tráfico aéreo y de los carburantes, pues ha provocado que la gente pueda viajar a destinos más lejanos, que antes era prácticamente imposible, y que además sean más asequibles. Por otro lado, una mayor educación en la sociedad es un cambio sociocultural importante. El uso de las tecnologías de la comunicación, que provoca que el propio turista sea partícipe de la organización de su viaje. La búsqueda de un turismo de calidad, teniendo en cuenta que, bueno, aunque el turismo de masas, el turismo de sol y playa, sigue con un porcentaje alto en la industria, pues también hay un incremento del turismo rural, cultural, turismo de negocios, la experiencia viajera del turista, que cada vez está más experimentado, y por último el fraccionamiento de las vacaciones, de manera que ya no todo el mundo viaja o el viaje principal no se tiene por qué producir solamente en verano, sino que es posible que lo disfrute durante varias épocas del año. La estructura de la demanda turística está conformada por el número de desplazamientos que se realiza, el origen y el destino de esa demanda, el tipo de alojamiento que utiliza, camping, hoteles, la fidelidad, el grado de fidelidad al destino del turista, el perfil sociodemográfico del turista, la forma de organización del viaje, si utiliza agencia de viajes, si lo organiza él solo, el uso de internet, y la duración y la época del año. En cuanto a la motivación, las motivaciones de los desplazamientos turísticos pueden ser personales o por trabajo. Dentro de las personales, las principales pues son vacaciones, recreo y ocio, las VAP, que son visitas a familiares y amigos, aquellos desplazamientos que se originan por motivos de educación y de formación, por motivos de salud, compras o religión. Esta demanda turística va a depender mucho, a su vez, pues, del consumidor. Saber el comportamiento del consumidor es muy importante, sobre todo en marketing,
ya que nos va a permitir diseñar productos turísticos que sean acordes con las necesidades que tiene el consumidor. Bien, el consumidor queda condicionado por factores que son del entorno y factores personales. Dentro del entorno, pues encontramos la cultura, que es la estructura de la sociedad en la que vive, la subcultura, los grupos culturales que hay dentro de su cultura, por ejemplo, los grupos nacionales, españoles dentro de Europa, raciales, religiosos, geográficos, la clase social a la que pertenece y los grupos de referencia. Los grupos de referencia son los grupos con los que el individuo se encuentra cercano. Encontramos los grupos de pertenencia, donde los más importantes son la familia, y los grupos de aspiración, que son aquellos a los que el individuo pues quiere pertenecer. En marketing, los prescriptores toman una gran relevancia y son aquellos, por ejemplo, famosos de Hollywood que utilizan determinados productos y hace que sus seguidores pues utilicen los mismos, creando una demanda sobre ese producto. El consumidor, además, estará condicionado por una serie de factores personales que son individuales para cada persona, como por ejemplo su personalidad, que estará muy indicada en el estilo de vida que lleva, el aprendizaje, todas las experiencias que haya tenido anteriormente. Por ejemplo, ello nos va a provocar pues una lealtad a una determinada marca, la motivación que tenga el individuo, la necesidad que tiene de viajar y el deseo de satisfacer esa necesidad de viaje, la percepción, la imagen mental que tiene el individuo sobre un determinado producto o servicio. Todas estas características determinarán el proceso de compra del consumidor. Las fases del proceso de compra serán, en primer lugar, el reconocimiento de la necesidad. Una vez que el futuro turista o usuario turístico reconoce esa necesidad, pues buscará información, la estudiará, tomará la decisión de compra y una vez realizada el consumo o el viaje, pues provocará una determinada satisfacción o insatisfacción con el producto. En este proceso de compra intervienen una serie de sujetos, como son el iniciador, que es el que comienza la compra, el que despierta pues la idea del viaje. El influenciador es el amigo, el familiar que tenemos que viaja mucho, que no tiene por qué ser de la familia. Y el decisor, que va a ser el que a nosotros más nos interese, que es el que toma al final la decisión sobre el viaje que se va a realizar. Bueno, y en un último lugar estaría el usuario turístico, que en este esquema no viene. El análisis de la demanda turística se puede realizar a través de estudios internacionales y de análisis nacional de España. En los estudios internacionales se realizan a partir del barómetro de la OMT, que analiza el número de llegadas, los destinos y los emisores principales de turismo y el gasto turístico que se produce a nivel internacional. A nivel de España, pues estudiaremos tanto el turismo nacional y el internacional. Dentro del nacional, pues podremos ver el turismo emisor y el turismo interno y estudiaremos el número de llegadas, el gasto, el origen y el destino, la motivación, la estacionalidad, las vías de acceso, la organización del viaje y el tipo de alojamiento. Toda esta información, como dijimos a principios de la unidad, pues va a ser muy importante a la hora de tomar decisiones empresariales y políticas turísticas. Bueno, pues esto es todo y os animo a empezar a ver la última unidad de estructura del mercado turístico, la demanda turística.